Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la Biosfera Televisión, a la tertulia, entrega de este lunes 17 de enero. Vamos lanzadísimos ya, o sea, hemos superado la primera quincena de enero y a partir de ahora viene probablemente lo más difícil de la cuesta de enero, la subida final. Si esto fuera ciclismo, nos espera un puerto de categoría, pero de los arrequintados, de esos del 15 o del 16% por lo menos. Pero bueno, mientras podamos ir circulando, es señal que la cosa va bien, ¿no? A trancas y barrancas, más rápido, más despacio, pero que vayamos circulando, cosa que desgraciadamente cada vez que hablamos del COVID, que vamos a hablar de ello, lo puede decir menos gente, porque sigue ese lento goteo de personas que no pueden superar la enfermedad, esta última ola, la provocada por Omicron. Bueno, hablaremos de ello y también hablaremos hoy de la actualidad del municipio de Aría, porque nos acompaña aquí su alcalde, Víctor Robaina, que está ya con nosotros y lo saludamos. Alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido. Bien, enseguida gracias. hablamos con usted. Vamos primero a poner el reloj de la actualidad en hora y eso pasa por saludar a Paula Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Un lunes más. Una vez más, sí, te iba a decir bienvenida, pero claro, ya lleva rato aquí y ya nos lo hemos dicho en privado. Que ahora hablamos de la actualidad del COVID porque queremos saludar también a Niuska Sutil, que es directora médica de atención primaria. La saludaremos en un instante. Antes, otra de las cosas que, bueno, por lo menos nos quitan de hablar de la COVID, aunque sea para añadir otro tipo de preocupaciones, en este caso el tiempo, el viento, que sí, la calima, tiempo del sur, los aviones. Madre mía. Esta vez se han cumplido todas las alertas y prealertas que se anunciaban. Esta vez sí. A ver, yo creo que todos lo saben, todos lo hemos vivido. Aquellos que hayan salido, aunque sea en un momentito de casa, habrán visto y comprobado que hemos pasado por un fin de semana de tremenda calima. Además, también el tiempo estaba bastante en lo de las olas que hablábamos el viernes pasado, que no es muy habitual, sobre todo en determinadas zonas tranquilas de Mar de Lanzarote, pues ahí estamos viendo imágenes. Y además también el viento, que ha acompañado la calima. Sabemos que muchas veces lo asociamos con bochorno, con calor, pues esta vez no. Eso es una cosa que me ha llamado la atención. Ha sucedido o sucede en muy contadas ocasiones, efectivamente, que se junten calima y frío. Mira qué raro, porque casi siempre calima es bochorno, ahogo, sensación calor, de tal, ¿no? sí. Esta vez era, salías confiado, tú veías por la ventana que hay calima, sales manga corta y me hice un viaje. Sí. Casi mejor con el tema del frío, porque es cierto que el bochorno no acompañaba bien a eso de la calima. Y bueno, y hoy que han anunciado que toda Canarias, por tanto también Lanzarote, está en prealerta por rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora, con lo cual precaución. En principio lo que más se va a notar es entre las 11 y las 9 de esta noche aquí en la isla de Lanzarote, con lo cual pues precaución. Entre las 9 y las 11 de la noche, amarrarla. Entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. O sea, ya estamos notando el viento. Que además hemos tenido un poquillo de lluvia también. Pues sí. Bueno, y la otra noticia de actualidad, como saben todos, el tema del COVID, que por cierto hay novedades y un tema que adelanta Biosfera Digital a esta hora de la tarde y puede traer cola. Veremos a ver hasta dónde alcanza la noticia, pero creo que titulamos ya, ¿no, Paola, a esta hora de la tarde, que el Ayuntamiento de Arrecife le ha pedido a Sanidad, al área de salud de Lanzarote, que vaya recogiendo lo del autocovid, que se lleve todo de lo que tienen allí, porque ahí tienen que ir los carnavales el próximo mes de marzo. Ahí tiene ya el titular. Arrecife pide el traslado del autocovid para poder celebrar el carnaval el próximo mes de marzo. Y al final no sé esta gente de Sanidad dónde acabará metiéndose, porque ya a lo de atención primaria ya lo rodaron para Arrecife, para el edificio de la Ubara, ahora tienen que rodar el autocovid para no sé dónde. Luego lo comentaremos en tiempo de tertulia, más profundamente, pero desde luego el titular es ese, en principio, así, ¿no? Y hemos hablado con la concejala de festejos y luego comentaremos qué es lo que nos ha dicho, pero en principio Arrecife descarta celebrar las fiestas en otro lado. En la tertulia habrá más información en torno a eso, se ampliará la noticia y se podrá contar con la opinión de Domingo Rivero y de Alberto Acosta que se incorporan. Antes tenemos que seguir hablando del fondo de la cuestión, del coronavirus, de esta pandemia, y vamos a saludar a una persona que nos ha acompañado ya en varias ocasiones, la directora médica de atención primaria, Niuska Sutil. Niuska, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de que nos acompañe una tarde más. En fin, yo ya calculaba, Niuska, me imagino que a lo mejor es mucho calcular, pues de las últimas veces que hemos hablado, digo, bueno, pues a Niuska ya no la voy a ver más, ya hasta que, yo que sé, hasta que pues tenga que ir yo al médico por lo que sea, ¿no?
pero nos hemos equivocado porque ahora más que nunca es necesario seguir hablando de lo que nos está cayendo. Aniuska, me imagino que en atención primaria esta cuarta ola para nosotros, o la variante Omicron, les habrá a ustedes complicado la vida de una manera espectacular, ¿no? Sí, realmente esto ha sido un tsunami. La cantidad de casos nos ha desbordado. Hemos tenido que reorganizarnos, que reinventarnos como durante toda la pandemia para poder sacar adelante el trabajo sin descuidar al resto de enfermedades que también aquejan a la población. Claro, porque esa es una de las cosas que hemos puesto aquí en valor muchas veces, porque ya no es solo la responsabilidad individual por el hecho de no engrosar las estadísticas de enfermos de COVID o para no complicar, para no saturar la sanidad, sino también y sobre todo también para no taponar a esas otras personas que necesitan otras muchas cosas, desde que te quiten un quiste, que llevas meses esperando que te quiten un quiste, hasta que te operen de algo un poco más serio, ¿no? Sí, realmente ese es el gran problema, poder atender la COVID sin dejar de atender el resto de patologías. Es por eso que, gracias al cambio de protocolo, nuestro equipo ha podido cambiar también su forma de abordar la situación de los pacientes con COVID y hemos podido descargar a los centros de salud en muchas cuestiones burocráticas que le quitan tiempo al médico de familia para que éste pueda entonces atender el resto de enfermedades. Verdaderamente la cantidad de casos diarios es muy grande y afortunadamente el porcentaje de vacunación de Lanzarote es alto y esto no se ve reflejado en una presión hospitalaria muy importante. También pienso que la población tiene que tener claro que aunque Omicron aparentemente es más leve, un porcentaje pequeño de un número pequeño siempre será pequeño, pero un porcentaje pequeño de un número grande es un número grande. Por eso es que mientras más contagiados haya, aunque el porcentaje sea pequeño, el que ingresa al hospital o a la UBI, proporcionalmente es grande asumir ese volumen de personas en el hospital. Hola, muy buenas tardes, Aniuska. Hola Paola. Precisamente comentas que, bueno, que ese cambio de protocolos es fundamental, ¿no? Porque llega, como bien decimos, en un récord diario, casi diario de contagios aquí en Lanzarote, pero y efectivamente imagino que habrá servido de algún modo para aliviar o desahogar todo el resto de servicios, ¿no? Pero ¿temen ustedes que ese cambio de protocolo, que sabemos que conlleva pues que no se haga un seguimiento tan activo a todos los casos, sino especialmente a los vulnerables y demás, en definitiva, que es como depositar aún más la confianza, si cabe, en los ciudadanos? ¿Temen ustedes que quizás esto conlleve pues eso, a un aumento aún más, si cabe, de los contagios, es decir, que no seamos tan responsables como deberíamos? Yo espero que no, Paola. Verdaderamente la circunstancia obligó a que las cosas cambiaran. Nosotros hasta el último momento hicimos hasta lo imposible por poder seguir todos los casos que se venían reportando, pero materialmente es imposible poder rastrear a todos los pacientes, a todos los contagios que estamos teniendo. Aunque tuviéramos médicos infinitos, yo creo que, y enfermeras, es una situación que ya se escapa de nuestras manos y que los protocolos tienen que cambiar a medida que va avanzando la pandemia y por supuesto la vacunación. Y precisamente en ese punto me quiero quedar, en la vacunación, Aniuska, que siempre ha sido la esperanza. ¿Cómo va en la isla de Lanzarote? ¿Qué porcentaje de vacunados y no vacunados hay? Y sobre todo, que ahora es la novedad, bueno, ya no tanta novedad, pero ¿cómo va en los más pequeños? Pues vamos muy bien. Los niños entre 5 y 11 años ya tenemos al 60% de ellos vacunados. La población de Lanzarote con 2 dosis supera al 80% y con la dosis de refuerzo tenemos a los mayores de 50 años con un 70% de cobertura
entre 40 y 49 años con un 45%, y ya comenzamos a vacunar a los mayores de 30 y vamos aproximadamente con un 10% de vacunados. Así que Oye, les animo a llamarnos, a contactar con su centro de salud a las personas mayores de 30 años para poner la dosis de recuerdo de la vacuna de la COVID. Aniuska, y en el grupo de WhatsApp ese de médicos, de, médicos del mundo, en el que seguramente estás, ¿ya ha llegado alguien diciendo vayan preparando la cuarta dosis? La cuarta dosis se está valorando para pacientes inmunocomprometidos. Todavía no nos han dicho otra cosa. Ajá, bueno. En Israel están poniendo esa dosis a los inmunocomprometidos y a los sanitarios. Nosotros tenemos que esperar lo que nos diga el ministerio. Por eso, o sea que, bueno, en el grupo de WhatsApp se llama Ministerio. Entonces, bueno, que, ¿cómo está el personal? Yo siempre en fin, me quiero acordar mucho de toda esta gente, los profesionales, ¿no? Hombres y mujeres de atención primaria en Lanzarote que lo están dando todo. Yo cuando fui a ponerme la tercera de las vacunas que me tocó en el centro de salud de la villa, había un rinconcito allí con unos globos, con un dibujito, precisamente para los más pequeñitos, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, pues me imagino serían enfermeras, ¿no? Van de blanco, estaban hablando, mira, ese globo ya está un poquito pocho, hay que inflar otro. Es decir, cuando no deberías de estar preocupado por las horas que llevas sin descansar, se estaban preocupando por si el globo estaba más pochito o más inflado. O sea, me parece admirable el trabajo que están haciendo toda la gente de atención primaria, Aniuska, de verdad, y quiero subrayarlo, en fin, no es una pregunta, es una reflexión, pero quiero que conste en acta. Sí, sí, es un trabajo ya de mucho tiempo. La gente que trabaja en atención primaria, desde el celador hasta el médico, los administrativos, enfermeras, médicos, nadie se queda por fuera, ha tenido una capacidad de entrega muy grande. Lo que pasa es que ya Ya. estamos cansados y parece que estamos viviendo una realidad distópica cuando vamos por la calle y vemos lo que vemos y luego hay que estar en el centro de salud viendo a los enfermos, ¿no? Entonces, siempre he creído que la responsabilidad de la población es un factor muy importante y sobre todo el uso adecuado de los servicios de salud, porque eso nos ayuda a todos, ¿no? Si yo utilizo el servicio sanitario de una forma inadecuada, estoy quitando la oportunidad a otra persona que sí lo necesita. De verdad que sí. Pues el llamamiento una vez más a la responsabilidad individual. No son tantas las cosas que tenemos que hacer: higiene de manos, separación personal, la mascarilla y, en fin, darnos cuenta de que cuando algo se sale del sentido común, si estamos apelotonados 40 en una habitación, es que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Y luego el llamamiento a la vacuna, desde los más pequeñitos a los más mayores. Aniuska, muchísimas gracias. Ustedes, un abrazo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues esto es justamente lo que queríamos insistir una vez más, porque esto afecta a toda la sociedad y, aprovechando, lo resaludamos ya al alcalde de Aría, a Víctor Robaina. Me imagino que en el norte no es una excepción, ¿no? También en el municipio de Aría es algo que se comenta. Sí, habitualmente, ¿no? efectivamente, yo creo que el tema de esta cuarta o sexta ola, que ya no sabemos ni por dónde vamos, vuelve a sorprendernos a todos, no solo al sector económico, que creo que es más afectado, al sector turístico, sino a los propios paisanos, la gente de la calle. Claro que estamos con la incertidumbre, Aría no se libra, igual que el resto de los municipios. Sí, es verdad que no tenemos casos graves de ingresos, pero sí es verdad que vecinos nos comentan de su afección, de su problema, y nos vamos sorprendiendo porque incluso se va expandiendo más de lo que hemos pensado. Pero gracias a Dios parece, no sé si en los casos se siguen remitiendo, parece que ya iban un poco a la baja, no sé si hemos llegado al pico de esa ola, pero efectivamente, Aría, como el resto del municipio, preocupado por esta situación. Mandar también un gran abrazo también a esos médicos y enfermeras que están en primera línea, y creo que, como bien dices, a ser un poco coherentes con esa vacuna. Todos tenemos que aportar un poco para que esto mejore, y con mascarilla, con distancia, con gel, pero de alguna forma
esta ola la vamos a remitir entre todos. Vamos a ver, tsunami, como dicen ellos, ¿no? Porque Sí. además es realmente así, es alucinante. Bueno, ayer fue uno de los días con menos casos de estos últimos días Sí. y aún así hubo... Hubo 173 nuevos 170, ¿no? contagios. Fíjate. Es cierto que también se hicieron muchas menos pruebas, pero Claro. no queremos que la gente confunda. Ya hemos dicho que el realizar menos pruebas también conlleva o quiere decir que hay menos contactos a su vez, con contactos, los denominados contactos estrechos, con lo cual también es un dato positivo, digámoslo así. Sí, 173, pero es cierto que pasamos ya de los 6.000 activos en Lanzarote. Bueno, ahora entramos en temas concretos que en Aría hay muchos, y hay uno muy gordo, el del Mirador de Guinate, del que también vamos a hablar naturalmente con el alcalde. Pero antes, es la primera vez que viene aquí con responsabilidades de alcalde, sustituye a la alcaldesa Xaxar Sinís, que está de baja por maternidad, y lo que toca es decirle qué tal le va. ¿Cómo es eso de estar en el primer sillón en lugar de en el Bien, segundo, bien. en el tercero, Yo te en iba el cuarto? te iba a decir que ya estuvo, pero Ya es verdad que estuvo. estuvo conmigo, no estaba, Sí, no estaba, es mi que segunda no estaba era yo. experiencia. no estaba aquí. Bueno, sí. pero ya lleva un poco más de tiempo para saber Pero lleva cómo, mucho más, sí, para saber es cómo van cierto. las Sí, es verdad que efectivamente... Estaba era- recién llegado, seguramente. Sí, Efectivamente, exacto, recién llegado. justo. Claro, Efectivamente. bueno. Fue también una entrevista con la compañera, fue un placer también haber estado aquí con ella. Y efectivamente, sí es verdad que ha cambiado un poco la vida, no tanto como podríamos transmitir, porque también no hacíamos o no hacemos algo diferente de lo que hacíamos, sí con más responsabilidad, sí con esa altura que te da ser alcalde, la forma provisional que estoy, y sí es verdad que tienes que atender un poco más, con la satisfacción, porque yo creo que intuitivamente de que estemos en la situación que estemos, para uno, sobre todo para mí, es una satisfacción ser alcalde de mi pueblo, yo creo que es un sueño que todos tenemos, pero sí es verdad que nos has cambiado un poquito la vida y, por así decirlo, dentro de la confianza que me permite, un poquito el sueño, que empezamos a tener menos. Bueno, pues ya está, como ya lo había contado el otro día, vamos ya a los marrones entonces directamente. ¿Qué está pasando en el Mirador de Guinate? Alcalde, ¿se han retomado las obras? Hemos visto este fin de semana imágenes, creo que tenemos alguna fotografía Sí. Que podemos ver también mientras aquí está la gente de nuevo De la manifestación concentrándose. de ayer. Efectivamente. Oficialmente, ¿se han retomado las obras? ¿Tiene constancia el Ayuntamiento de Aria? Pues oficialmente creo que es donde está la gran incertidumbre, qué es lo que es oficialmente. Sí es verdad que la semana pasada recordábamos, creíamos que por parte del Ayuntamiento daba finalizada este procedimiento cuando poníamos a disposición de los terrenos, el cual nos habíamos comprometido una semana a adquirirlos o tenerlos, así lo hemos hecho. Hemos transmitido al Ministerio que ya teníamos la cesión de esos terrenos y lo hemos puesto a disposición de ellos. La sorpresa fue que, como bien dice, la semana pasada vuelve a aparecer materiales de construcción y vuelven a aparecer una empresa que se inicia al tema de las obras. Ha sido, y de verdad quiero también reiterar el agradecimiento al senador Manuel Fajardo y que ha estado en línea en contacto con nosotros, igual que el territorio insular de Canarias, para intentar solventar este enredo, por así decirlo. Sí es verdad que lo que nos comentan ellos es que del propio Ministerio, tal vez en su propio procedimiento, en su propio quehacer diario, no ha habido una comunicación directa hacia la empresa para suspender esas obras, no se la ha comunicado y por lo tanto la sorpresa era que nos volvían a reiterar la documentación que habíamos solicitado, se la habíamos mandado el viernes, donde también le poníamos también la coletilla tan importantes para ellos que por parte del Ayuntamiento no iba a poner impedimento en que se trasladara ese ciber a los terrenos que ellos no habían solicitado y que nosotros no habíamos comprometido. En ese proceso estamos, en ese proceso también es verdad que ellos vuelven a solicitar a la empresa que se retire sobre ese espacio durante una semana hasta que se resuelva el procedimiento y esperamos que a lo largo de esta semana quede resuelto definitivamente. Pero vamos, sorpresa por parte del Ayuntamiento porque no entendíamos qué hacía la empresa cuando habíamos puesto los terrenos a disposición de ellos. Entonces, Víctor, sí que se deja usted claro que no es problema de falta de detalles o de falta de ese informe. Ustedes enviaron el informe con todo detallado, diciendo, pues, oye, ya hay disponibilidad plena de estos terrenos adyacentes para poner esa obra o esa instalación del CIBE. Lo dejaron todo detallado y no es por falta de información hacia el Ministerio, ¿no? Sí, es verdad que nosotros, desde el minuto uno, que habíamos comprometido en un periodo de una semana de poner a disposición los terrenos, así habíamos cumplido. Les transmitíamos al Ministerio, y entiendo la dificultad del Ministerio, porque hay que ser también recíprocos en la situación de ellos, es que una obra que ya estaba adjudicada, una obra que ya estaba, hay que recordar que estaba declarada por emergencia por el propio Ministerio, por lo tanto los procedimientos administrativos aquí casi sobraban. Sí es verdad que nosotros le decíamos y le decimos al Ministerio, ya tenemos los terrenos, díganme ustedes cómo se los cedemos a ustedes y digan ustedes cómo procedemos a partir de ahí.
También decíamos que pedíamos la paralización de las obras de forma, lo habíamos hecho de forma verbal, pero no de forma oficial. Pero también comentábamos en ese mismo escrito de que nos dieran la idoneidad de esos terrenos. Entendíamos que sí, que el Ayuntamiento puede poner a la disposición toda la disponibilidad de unos terrenos a ofertar hacia el Ministerio, pero tiene que ser el Ministerio quien diga si esos terrenos cumplen las condiciones adecuadas. Ellos, esta semana pasada, nos reiteran que volvamos a enviarle los escritos, lo hemos enviado, con esa coletilla que nos ponen, es que del Ayuntamiento no iba a poner impedimento a la hora de desarrollar el proyecto en los nuevos terrenos. Así lo hemos hecho, hemos hablado, porque no es lo que el alcalde o los concejales digamos, es lo que la parte jurídica así decida. Así lo han decidido, lo han visto viable y así se lo hemos Ustedes tienen, aquí están estos terrenos y ustedes dicen, pero que venga alguien que entienda de satélites y de radares para que nos diga si van a ver las pateras o no, porque si no es absurdo. Creo que ellos dicen, más que ver las pateras, que sí poníamos o focalizábamos la dificultad de ponerlo en el mirador, sobre todo porque se creaba una sombra en ese haz que emitía el radar. Para nosotros queríamos que el sitio adecuado tiene que ser sobre el mirador del río, porque ahí coge la zona caliente por donde entran las pateras, que es Órsola y el Roque del Este, y en el Enguinate esa zona no quedaba totalmente, ¿ves? Pero entendíamos que la parte técnica es la que tenía que decidir. Más bien lo que decíamos nosotros es, no vamos a poner una caseta, no vamos a poner un cuarto de apero, vamos a poner un ciber. Alguien especializado y alguien entendido en el tema nos tiene que decir que es el sitio adecuado. Pero yo creo que están en ese proceso, entendemos la complejidad de un ministerio, que no es un ayuntamiento, que su propia... sí, es perspectiva. Y la nosotros forma, para ellos somos un pequeño expediente. No, sino creo que voy más allá, es decir, la estructura que se conforma un ministerio a veces implican que las cosas no llegan al mismo día o que no se hagan de la forma más correcta. Pero vamos, entendemos que no ha habido mala fe, entendemos que simplemente es un error de procedimiento y que esto es un pequeño conato de incendio que seguramente se pagará en estos días. Entonces, situación actual, para que nos ubiquemos, están pendientes de que el Ministerio confirme que oficialmente, por un lado, se paralizan las obras y por otro lado, se pueden hacer en el otro lugar. Efectivamente, tenemos la confirmación verbal, pero también la teníamos y entendemos que esto lleva un procedimiento que no es fácil, por eso creo que somos receptivos y por eso no hemos levantado la voz, lo único que hemos dicho es vamos a resolverlo y creo que sí, que creo que tenemos la de la ley para que esto se resuelva en estos días. Por otra parte, Madrid, que les ha dicho a ustedes, pero me tienes que garantizar que después no va a aparecer el dueño de los terrenos. Ya los tenemos, esa parte la hemos... Esa parte no como en Ginori. Efectivamente. Por ejemplo. Creo que la experiencia nos habla, ¿no? Claro, y eso también está garantizado. O sea, eso también está garantizado por parte, ya hace 2 semanas que lo tenemos garantizado, porque tenemos la cesión por parte del propietario y así se lo hemos hecho llegar. Sí, es verdad que el Ministerio no terminamos de definir si lo hacíamos la cesión por parte del Ayuntamiento, eso lo hacíamos por pleno, un pleno ordinario, un pleno extraordinario, quedamos en que ellos nos definían cuál era la mejor forma para ceder el terreno y en eso estamos. Por lo tanto, igual que alzamos la voz para decir que esas obras tienen que parar, porque para nosotros es un sitio emblemático, para nosotros sigue siendo un mirador, un balcón hacia el mar, también tenemos que ser recíprocos y entender la complejidad y agradecer a los que han estado ahí para mantener ese hilo de comunicación. Y destacar, por tanto, a raíz de eso, la insistencia y la perseverancia también de los propios vecinos, que no han dejado de estar ahí, bueno, casi que domingo a domingo, haciendo manifestaciones para paralizar estas obras. Víctor, bueno, yo no sé si por mi parte el tema del CIBE más o menos, lo único que también hay otro tema pendiente, por así decirlo, que tiene que ver con el Ayuntamiento de Aría, que es lo del Centro de Menores de Órsola. ¿En qué ha quedado finalmente ese centro de menores? Porque yo me quedé en que estaba el tema pues en los juzgados en principio, que por el tema de lo de la licencia, que no era una licencia que permitía realizar este tipo de obras, y a mí lo que me llega es que las obras siguen, paran constantemente, un poco como lo del CIBE. Entonces, ¿qué ha ocurrido o qué va a ocurrir? ¿Se va a abrir o no se va a abrir este centro de menores? Sí, parece que el tema de migración, en Aría cerramos el año con 2 grandes noticias, como es el CIBE y como es el Centro de Acogida de Menores, y empezamos el año otra vez con eso. Sí, es verdad que es un tema bastante complicado, porque no siempre hemos dicho, hablamos de menores con una carga emocional, hablamos de menores con una etiqueta de inmigrantes, por lo tanto, nuestra máxima sensibilidad sobre ese tema. Lo que hemos hecho nosotros, que es verdad que se estaba haciendo una obra, el cambio de uso, lo que no veíamos, y el cambio de uso y en las obras ilegales que se habían acometido en aquel momento es lo que habíamos paralizado. La empresa, o en este caso la ONG, la que tenía por parte del Gobierno de Canarias la capacidad para que se establecieran allí, pues han presentado 2 recursos. Han presentado recursos
en el juzgado de medidas cautelarísimas y de medidas cautelares. Las dos, el juzgado, en este caso el juez, les comunica que no procede. Por lo tanto, todavía estamos en el impasse porque ellos vuelven a recurrir en la parte administrativa y en eso estamos. Sí, es verdad, como tenemos que reconocer que a veces se están haciendo obras, ellos nos comentan que están intentando restablecer pues las condiciones que estaban antes, pero estamos todavía a espera de lo que diga la parte jurídica sobre el procedimiento o no procedimiento de la legalidad de ese procedimiento que hemos hecho nosotros, como es la paralización de las obras. Pero entonces, en principio, no tiene pinta de que se vaya a abrir. O que se pinta, si ellos pueden demostrar, o la parte técnica se puede confirmar de que esas obras pueden encauzar, pueden desarrollarse en ese espacio, no creo que haya problema. El problema es el desarrollo de las obras y el cambio de uso, porque hay que recordar que la licencia que tiene era de una granja agrícola. Claro, pero es que usted decía que es un tema de especial sensibilidad y puede dar una sensación de que haría lo que no quiere, es que haya edificios o estructuras que acojan a menores inmigrantes o mayores inmigrantes y demás. Incluso dentro de su propio partido, no sé si el alcalde de Tinajo le habrá dicho algo, pero aquí el otro día, además con Paola, se despachó a gusto. Sí, yo sé que, o sea, que la situación que vive, no creo que viva tanto el Ayuntamiento de Tinajo, yo creo que la situación que se vive en Tinajo, en el centro de la Santa, yo creo que, como bien decía, hay que ser un poco sensible con este tema, porque no estamos hablando de elementos, si estamos hablando de personas humanas. Sí es lo que decíamos nosotros y entendíamos la situación de Suso, que está sobredimensionado. Y permíteme que tal vez no sepa expresarme de la forma más correcta, pero sí es lo que queríamos, y no oponernos al tema de migrantes o el tema de acogida en Úrsula. Lo que no queremos o no nos da miedo, y déjame expresarme en la situación, porque tal vez no sé expresarle de otra forma, es el miedo que esto se convierta en un centro de la Santa 2, ese es el miedo. Entonces, sí es verdad que las instalaciones que recogía la granja recreativa en donde se centra, no tiene las condiciones, porque lo único que tiene es un comedor, unas naves que pueden ser dormitorios y poco más. Si no somos capaces de ofertar una demanda para niños de larga prolongación larga, como puede ser el sitio para una sala de juego, una sala de estudio, una sala simplemente... Efectivamente, el centro de acogida por sí solo está provocado que queremos tensiones en esos centros. Claro, a ver, evidentemente yo no voy a discutir que son centros algo improvisados, ¿no? Por el hecho de que efectivamente necesitaríamos una instalación fija y que reúna todas las condiciones, pero hombre, que se convierta en un centro de la Santa 2, Víctor, yo creo que no, porque al final de lo que trata precisamente es de establecer una mejor distribución, ¿no? De hecho, tiene un cupo, tiene un tope de menores, así me lo ha trasladado la consejera, si se abriese, no recuerdo si eran 25 menores. Sí, 30 y algo nos dice nosotros. 25, 30 menores y los trabajadores pues adecuados a ese número de menores, ¿no? Con lo cual la misma situación que se ha vivido en la Santa precisamente se hace para que no se viva esa misma situación. Sí, totalmente de acuerdo con sus palabras y totalmente de acuerdo, yo creo que eso es viable, pero sí es verdad que hay una parte técnica que hay que resolver, que es la solicitud de licencia de obra que ellos presentan y que son los propios técnicos los que dicen no proceden por el tipo de sueldo donde estamos. Y a lo mejor también se pide solidaridad, que evidentemente hay que ser solidarios, pero también hay que ser, vamos a llamar, elegancia institucional, ¿no? Efectivamente. Diálogo y un poco de coordinación, de buena creo que se ha dicho muchas veces y a veces reiterar en palabras que a veces es difícil entender de la ciudadanía, pero me queda con esa frase que has comentado. Yo creo que nos faltó primero, y discúlpame si no sé expresarlo o si mis palabras molestan, pero creo que nos faltó sentarnos en una mesa y primero Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento llegar a un acuerdo y decir lo que vamos a hacer. Esa mesa de alcaldes que Paola tanto echa de menos, la mesa insular de alcaldes que se creó cuando la COVID y que luego se desmanteló, porque así le pregunto a todos y cada uno de los alcaldes que pasan por esta mesa por lo de la mesa sería insular. Bueno, la verdad que estaría bien. Alcalde, nos ha encantado tenerlo hoy aquí de nuevo, sobre todo así tan atropelladamente y por la actualidad, que es la que manda. Muchas gracias. Un placer a ustedes estar aquí, un placer y muchísimas gracias. Bueno, yo me despido. Después de lo que van a ver ahora, ya Paola se queda aquí en el tiempo de tertulia, porque tengo que hacer unos mandados.
Pero vamos a ver cómo se recolocó de nuevo la escultura Róbalo en Puerto del Carmen el pasado viernes, la escultura de la serie Juguetes del Viento de César Manrique, que salió a talleres, a chapa pintura y que ha regresado ya al espacio público, que es donde tiene que estar. Enseguida, Paola se hace cargo de la tertulia. Agradecer el extraordinario trabajo que han hecho desde Obras Públicas, trabajadores que están teniendo el objetivo y la función de cuidar y proteger nuestros juguetes del viento, de nuestro artista más universal, del grande, del que nos ha aportado tanto, de la figura y la obra de César Manrique. Eso lo resalto porque a través de la dirección de una ingeniera también de la Casa, del Cabildo, con el equipo de profesionales públicos, han sido capaces de poner el Róbalo en funcionamiento. ¿Y esto por qué lo recalco? Lo recalco porque muchas veces se toman decisiones de externalizar, de que venga una empresa que conserve y mantenga la obra de César, y esa no es la vía ni la ruta en la que nosotros hemos defendido durante todo este tiempo. A la obra de César hay que cuidarla, a la obra de César hay que mimarla, la obra de César debe ser protegida, cuidada, porque representa todo, representa nuestra identidad, representa nuestra cultura y representa la obra que tanto nos ha dado al conjunto de la sociedad insular. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tías, pues agradecer a la Fundación César Manrique y al Cabildo Insular de Lanzarote que haya tenido a bien la sugerencia que se planteó al inicio de la legislatura para ver las posibilidades de que se pudiera reformar el juguete, este juguete de viento instalado en el municipio de Tías, para intentar de corregirlo, y así ha sido. Y no nos queda más que mostrar nuestro agradecimiento institucional al Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Tías por hacer posible que el Róbalo vuelva a estar aquí donde fue instalado desde un principio. Sí quiero mostrar aquí hoy el agradecimiento de la Fundación a los trabajadores del Cabildo, a CLAE y a su equipo, el equipo de soldadores que nos acompañan hoy aquí. No olvidemos que muchos de ellos trabajaron con César, y tienen un conocimiento excepcional de cómo César realizaba los juguetes del viento. Por eso me agrada oír de parte de la presidenta del Cabildo que va a conservar y va a luchar para que este equipo de soldadores, este equipo de conservadores de la obra de César continúen en el tiempo. Bueno, pues seguimos ahora sí en tiempos de tertulia para hablar de más temas, y lo hacemos con nuestro compañero periodista Domingo Rivero. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Y con también nuestro compañero Alberto Acosta. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, gracias por invitarme, como siempre. Como siempre. Bueno, no sé si ya Bueno, no estoy fuera ahora, llevamos un tiempito, si nos ven son las 3 menos 25 de la tarde en directo. No sé cómo está el tiempo, porque en principio hay alerta. Montón de calima. ¿Sigue la calima? Bueno, no, es que ha llovido, yo no lo entiendo, ha llovido, se despejó la calima y ahora, cuando venía con el coche de Arrecife aquí, lleno de calima. Pues en principio parece que había finalizado la alerta de calima y ahora hay prealerta por viento, con lo cual estamos un poco que no sabemos con qué tiempo nos vamos a encontrar cuando salgamos de la puerta. Y ya deja de llover, es que es lo que no entiendo. Hay una borrasca, Lanzarote, Canarias. hay una borrasca que está cerca de Canarias, pero claro, cuando habla de lluvias en Canarias, yo siempre digo, vale, pero ¿en qué parte de Canarias? ¿No? Así que, claro. Seguramente llegará más a Gran Canaria, Tenerife, esa zona, y yo creo que Lanzarote y Fuerteventura, vamos a ver si rezamos un poquito para que llueva, porque la verdad que hace falta ya no solo para el campo, sino para limpiar la atmósfera. Estos días yo creo que en Canarias era la calidad del aire de las peores del mundo, yo creo, sin ser algún lugar que haya por ahí de contaminación, pero... Si ser el escape un coche... Exacto. Canarias yo creo que era de las zonas a nivel mundial con la peor calidad del aire, claro. Y lo estábamos comentando antes, porque es verdad que siempre asociamos calima con calor, con bochorno, pero esta vez no ha sido así, todo lo contrario. Oye, por cierto, ¿qué ha pasado en Famara con el tema de la calima y el viento y todo esto? Han quedado comunicados prácticamente. Comunicado Famara, la verdad que el viento ha sido dispar, porque zonas como Costa Teguise, que suele ser muy ventosa, ha tenido viento, pero no ha sido de esos niveles, y la zona de Famara, me contaban ayer vecinos de So, que nunca habían visto correr tanta tierra por la carretera, que no se podía ni conducir ayer en la zona de So, que es la zona contraria a la de Famara, para entendernos, dividida por una montaña, y ese cable acabó inundando la carretera y haciéndola impracticable y aislando a los vecinos de Famara. Con eso y varias incomunicaciones con Fuerteventura, más aviones dando vueltas, la verdad que ayer fue todo un show para acá, cuando viene el clima, cuando viene
el tiempo, los elementos, pues nos aíslan bastante, Sí, ¿no? es verdad el viento que y el mar, ¿no? tuvieron problemas varios distintos vuelos, unos al llegar aquí a Lanzarote. De hecho vi una imagen que me sorprendió bastante, que la subió de hecho uno de los controladores aéreos, que tuvieron que, bueno, pues dar distintas maniobras en formas de círculos hasta poder aterrizar por la poca visibilidad precisamente, y hoy han tenido que desviar también hasta 4 vuelos de Tenerife Norte a Tenerife Sur, pues por la misma historia. Bueno, vienes directo de la destiladera, ¿no? Sí, por cierto, se espera en teoría esta tarde, entre las 6 y las 12 de la noche, lluvias, incluso tormentas. Eso es lo que pone AEMET, algún rayo, algún trueno y alguna historia. Bueno, pues así que esperemos que eso nos limpie la tierra, ¿no? Vamos a confiar en eso. Hasta el momento parece Cruzamos que lo de las alertas y las prealertas se han cumplido de momento el fin de semana. Vamos a ver si también tenemos suerte y el de la Sí, lluvia, que es la más lo importante. de la lluvia decían que a primera hora empezaba la lluvia y fue puntual, Por eso, a sí, partir sí. de las 8 de la mañana ya empezó, bueno, a llover, a caer, a chipear, pero bueno, que da la sensación, esperemos que se cumpla también. Sí. Porque claro, la isla la verdad que está seca, ¿no? Sí. La EMET ya lo había dicho, que hemos tenido hasta diciembre uno de los años más secos de las últimas, y si seguimos así, pues yo creo que vamos a estar, el famoso cambio climático lo tenemos ya encima, ¿no? Desde luego, a ver si nos damos cuenta ya también de una vez de eso. Bueno, algún tema relevante bueno, todos serán relevantes, pero algo a destacar de la básicamente, de hoy. hablando de los números ya de la COVID de esta sexta ola, cuarta en Lanzarote, pues nosotros, gracias a Dios, nos ahorramos 2 olas. Saltamos 2. Sí, porque se ha hecho muy bien en Lanzarote. Y ya empezamos a tener números bastante escabrosos, ¿no? Ya tenemos 9 fallecimientos durante este periodo de tiempo por COVID, que cabe recordar que ya empezamos a ver lo que hablábamos antes de estas fechas, ¿no? Que precisamente ahora empezarían a verse los fallecimientos, y estábamos contando precisamente que si ahora uno se va, ve el titular de nuevo fallecido, Sanidad comunica un fallecimiento. Es cierto que ya las personas vacunadas con 2 o incluso aquellos que tienen 3, los síntomas de la Omicron pues son mucho más leves, pero eso no quita para que si aumentamos mucho la muestra de contagio, aunque sea un 80% menos mortal, si nos contagiamos mucho, los números finales van a acabar siendo muy parecidos. Empezamos antes de esta Omicron con 54 fallecidos, ya hemos sumado 9, vamos por 63, y nos queda pues prácticamente lo peor por venir, ¿no? Sí. Porque van a ser los meses finales de enero y todo febrero los que vamos a contabilizar. Esperemos que se pare rápido esto, que no fallezca nadie más, pero no tiene buena pinta, sin duda. El contagio generalizado de una enfermedad infecciosa en la respiración es lo que tiene. Por mucho que se compare la gripe no contagia a este nivel. O sea, tú no tienes 6.000 personas contagiadas de gripe de un día para otro. Eso no las tiene. Por lo tanto, el nivel de contagio es lo que está haciendo que, aunque la mortalidad sea muy baja, pues, por poner un ejemplo matemático sencillo, si usted gana por una hora 10 euros, y ahora yo a usted le pago 2 euros por hora, si usted trabaja 5 horas, seguirá ganando esos 10 euros, aunque haya tenido que trabajar más. Si esto mata 1 de cada 5 que antes mataban, si tú multiplicas por 5 el contagio, el número final te va a ser muy parecido. Yo es no lo sé que estamos si viviendo, ¿no? Estamos yo creo que estamos trivializando la Omicron, porque mucha gente dice, no, es que los contagios, son muchos los contagios, pero no está afectando, y sí está afectando. A las que tienes que afectarse. El claro ejemplo que acaba de decir. Es que si pusiésemos lo que decíamos, creo que hace un par de semanas, si ponemos un campo de fútbol, la ciudad deportiva, con el número de cajas, ¿no?, de todas esas personas que han fallecido en Lanzarote. Es una barbaridad. Claro, a lo mejor hay un accidente de tráfico y hay 2 muertos, pues enseguida parece que la sociedad se alerta enseguida, es que ha habido 2 fallecidos, y aquí está muriendo gente, y parece como que no... A ver, a mucha gente sí le está importando, pero creo que la sociedad en general no se está teniendo en cuenta la gravedad de la situación, porque son vidas humanas. Es decir, por mucho que hayan 6.000 personas ahora mismo que son casos activos en Lanzarote, que están en sus casas, yo creo que hay 12.000, puede haber perfectamente 12.000 casos activos, porque hay muchísima gente que está haciendo vida normal, porque con el tema de que ha cambiado todo, de los temas de los protocolos que han hecho, que si tú tienes que llamar por teléfono te cansas de estar llamando, es decir, que al final
Está saturada la sanidad. Está saturada. Llegamos a una situación que yo creo que hay más de 6.000, evidentemente, hay más de 6.000 casos activos ahora mismo en Lanzarote. Seguro. Pero claro, el número de fallecidos da esa sensación de que no pasa nada, y sí pasa. Bueno, de hecho, es lo que dices, lo del cambio de protocolo, que también lo comentábamos antes con Aniuska, que hay que tener mucho cuidado, aún más responsabilidad y más prudencia si cabe, porque claro, ahora se hace seguimiento pues exclusivamente a las personas vulnerables, a las embarazadas, a las personas mayores y demás, con lo cual aquellos a los que no se le hace un seguimiento activo, pues evidentemente recae todo en la responsabilidad ciudadana, que yo no sé hasta qué punto esto llega a ser bueno o malo, porque ha quedado un poco demostrado que por mucho que llevemos tanto tiempo en esto y sepamos lo que hay que hacer, hay mucha gente que todavía no es consciente. Llega un momento en que incluso hay gente que está contagiando sin saberlo, porque como ya no hay un control efectivo ni un control real, pues al final... La tormenta perfecta le ha sucedido al sistema. Siempre nos dijeron que el mayor problema que tienen este tipo de pandemias es que afectan enormemente al sistema sanitario y lo colapsan. Es como cuando ves, por ejemplo, una guerra, ¿no? Una película de guerra, que ya no tienes defensores para defenderlo todo, y entonces pones al herido con una escopetita en la puerta y al otro tal. Bueno, pues eso es lo que le está pasando al sistema sanitario. No es que sea bueno que no se le haga seguimiento a las demás personas, es que no se puede. Tú no puedes tener 6.000 personas o 7.000 personas haciéndole un seguimiento, hacer pues 60.000 llamadas en 10 días, eso no se puede hacer. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la gerencia o la dirección de este sistema es priorizar lo que se puede tratar. Cabe recordar que mientras en Madrid se decía comunismo, libertad, la gente moría en el hospital sin tener una cama. Hubo un montón de muertes que se pudieron haber evitado simplemente por no colapsar el hospital, por no tener un respirador, por no poner oxígeno, por no poner tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora mismo no es que sea ni bueno ni malo, es que el sistema no está capacitado. Es como si en Lanzarote ahora viene 1 millón de personas. Bueno, pues si viene 1 millón de personas de un día para otro, no hay ni casas, ni camas, ni nada. Bueno, pues eso que hemos visto, que lo entenderíamos perfecto, es lo que le está pasando al sistema. El sistema llega un momento y dice, mira, no podemos atender tanto, vamos a ver, esta señorita que tiene 40 años, tal, no tiene ningún tipo de... Venga, pues esta persona, 68 años, tiene asma, tiene tal, bueno, pues a este vamos a hacer un seguimiento. Y van a tener que hacerlo así, porque ya no hay posibilidades de controlar el bicho que está corriendo. Sí, ¿no? Además que es que yo sí agradezco algo, es la transparencia, y Aniuska lo ha dicho bien claro, dice, no es que esto sea lo más correcto del mundo, pero es que nos hemos visto obligados a establecer este cambio de protocolo, porque no hay otra forma, porque es que no tenemos recursos suficientes para hacer todo ese seguimiento. Yo creo que sí hemos fallado, entre comillas, o el Estado, en poner lo de los famosos hacer test de forma gratuita, como lo de las PCR. Los médicos lo están diciendo. Yo creo que dejar todo a que sea el ciudadano, al que lo haga en su propia casa, al que vaya a la farmacia, yo creo que a lo mejor ahí tenemos el autocovid, bueno, tenemos, a ver hasta cuándo, que ahora lo hablamos eso. Lo sacamos, pero yo creo que lo de los test también habría que haber dado una mayor facilidad a la hora de hacer. Yo creo que nos ha cogido el toro en este sentido, como pasó con las mascarillas en su momento, que el Estado no tenía, ni habían fábricas, ni había... Yo creo que ha pasado con lo de los test. Ha llegado un momento en que no ha habido, se han colapsado la farmacia, no ha habido tal, le hemos pagado el triple o el cuádruple de lo que valía. Yo creo que ahí sí se podía haber gestionado de otra forma. Que por cierto, muchos farmacéuticos se han quejado de lo de la bajada de Hombre, de claro, los porque precios, han comprado montones. Y porque muchos dicen que no les avisaron con suficiente antelación, habían comprado lotes de test pues con un precio superior al que se está vendiendo ahora a los ciudadanos, y con lo cual pues evidentemente pierden, ¿no? Pero bueno, yo lo del tema de los test... No lo veo yo lo de los test, ¿eh? ¿No lo ves? Eso iba a decir, bueno, no sé, yo tengo mi opinión en cuanto al autodiagnóstico, digámoslo así. No, ni hacer test indiscriminado. Mire, esta pandemia tiene varias fases, ¿no? La primera fase era la evidente, había que cerrar el país porque no sabíamos ni a lo que nos enfrentábamos. Yo recuerdo que la gente, pues poníamos agua con lejía en las puertas porque nos decían que no se sabía, parecía que los niños eran incubadores pero no contagiadores, o sea, y contagiadores pero no se enfermaban. Hubo un montón de cosas. Y a partir de ahí empezamos a conocer la realidad del virus, la ciencia ha ido muy rápido, ha demostrado muy rápidamente cómo se contagia y cómo no, nos ha ayudado muchísimo y tal. El problema que tú tienes con los test
Contaba el otro día en la tertulia, creo que lo comenté yo aquí, un contertulio nuestro que se encontró en Navidades, en urgencias, en Tías, ¿no? Entonces, en urgencias en Tías, en Navidades, una cola tremenda, entró un paciente nuevo y salió el médico indignado y dice, vamos a ver, los que se vayan a hacer un test porque quieran quedar con sus amigos, con su familia y con tal, fuera de aquí se viene si se está enfermo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos? Necesitamos testódromos, que es lo que estaría diciendo Domingo. El problema de los test es que te genera una falsa seguridad. Pero me refiero para los síntomas, no para que todo el mundo se haga. Ya, pero es que el problema de aquí es que todo el mundo se lo quería hacer. Se aprovecha, claro. Entonces, el problema que tenemos con los test es que todos sabemos que hasta las 72 horas después del contagio, una PCR no es fiable, que es la más fiable. Y los antígenos son una moneda al aire, es un 50%. Sería 72 horas si tiene sintomatología. De tal manera que yo puedo haber cogido el COVID el lunes, no te vas a hacer test todos los días. Tú puedes coger el lunes, hacerte un test y quedar con ustedes a tomar unas copas el martes. Pero claro, si yo me he enfermado el domingo, todavía no lo podría detectar el test, ni el sábado, tendría que ser el viernes. Lo digo porque yo personalmente tuve la COVID, 48 horas después me hice una PCR y di negativo, y 72 horas después di positivo. Si yo no me hubiera encerrado, hubiera contagiado a todo el mundo. Con esa PCR positiva, negativa, me sirvió para dormir mejor ese domingo, pensando que lo que tenía era otra cosa, y al día siguiente, pues yo cogí la Delta, no esta Omicron, cogí la Delta en verano, y al día siguiente di positivo. Si yo voy al testódromo o al autocovid, me veo tal, entonces lo que hay que seguir haciendo es lo que la ciencia es indiscutible que pase. Grupos burbuja, separación de 2 metros, zonas ventiladas, mascarilla, y si estás toqueteando muchas cosas que otros han toqueteado, lavado de mano, la triple M, 2 metros, mascarilla y mano. Pues eso es lo que tenemos que hacer, y si podemos, pues tenemos que tomar una cerveza y tal, porque psicológicamente la gente ya no lo aguanta. Pues mira, intentar que si quedamos nosotros 3, pues seamos nosotros 3, no 345. Sí. Cuanto más multiplique tu ámbito social, más boletos, es como ir comprando números de la lotería, sí, más boletos tiene. Y esta toca, ¿eh? Esta toca. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, además porque viví algo parecido. Claro. Cuando cogí la COVID, fue precisamente, y encima un 24 cuando di positivo, con lo cual si yo me llego a quedar con ese test de antígenos que me hago por la mañana, teniendo síntomas incluso, que luego también está el hecho de que las personas se lo hagan mejor o peor, pero bueno, se lo hacen en sus casas. Yo me hice ese test de antígenos por la mañana, teniendo incluso fiebre y síntomas claramente identificados con la COVID-19, me lo hago y doy negativo. Si yo me quedo ahí, era un 24 incluso, que iba a ir a cenar con mi familia, contagio a todo el mundo, con lo cual luego me hago una PCR más tarde y doy positivo. Paola, entonces, en la COVID no hay atajo. Pero exacto, el Estado lo que ha dicho ahora a todos los ciudadanos es háganse test, prácticamente. Es que nos han dejado ese camino, ¿no? Pues si nos deja ese camino, pues por lo menos que no sea gratis. No, a ver, han dejado en ese camino en el sentido... Hombre, lo menos que sí, que cueste menos posible. Es decir, hay un momento, Domingo, en que las cuentas de un Estado no se cuadran, ¿eh? O sea, el free forever, esto de que todo es gratis, o sea, el Estado se está endeudando a un nivel impresionante, con una recaudación inferior. Eso de que todo gratis para 48.000... Mire, si usted se va a tomar una caña por ahí, eso no puede ser todo gratis para que usted vaya a una caña, igual que no te pagan el taxi. Yo creo que llega un punto en que llega a ser incluso peor por la falsa seguridad. Es como si dice, oye, mira, vamos a ir a beber todo esta noche por donde nos da la gana, como vamos a coger el coche, que el Estado nos pague un taxi, pues si no nos matamos en la carretera. A ver, es que el problema es que la gente, lo que acaba de explicar Alberto, hasta las 48 horas 72. No vas a dar positivo y demás, el porcentaje de PCR, de fiabilidad del PCR o del antígeno y demás, eso no se lo tiene a una persona apuntado en una hoja, ni dice, yo lo cogí tal día, tengo que calcular a cuántos para que me haga una PCR me da tanto positivo, eso no lo hacen. Entonces, lo que hacen es, he estado con un contacto, vale, pues me voy a hacer el test y si doy negativo, para afuera. Entonces, claro, esa falsa seguridad de esos test de antígenos, por mucho que es el problema, y del autodiagnóstico también, por cierto. Y para terminar ya el tema, que no hemos dado los datos de hospitalizados de hoy, 21 hospitalizados, 21 personas que han requerido hospitalización por el coronavirus. Actualmente en el Molina Orosa hay 18 personas en planta y 2 en la UBI, y una persona está en el Insular. Y ya para cambiar un poco de tema, los últimos 5 minutos del programa.
Lo que sale en Biosfera Digital, lo adelantábamos al principio del programa, el autocovid. ¿Hasta cuándo estará el autocovid? Puede que sea hasta que empiecen los carnavales de Arrecife, no lo sabemos. Parece ser que el ayuntamiento ha pedido el traslado del autocovid para poder celebrar estas fiestas. Según hemos hablado esta mañana con la concejala de festejos con Encarna, según nos comentaba, esta es una petición, solicitud que se hace desde septiembre del año pasado, del 2021, cuando recordamos estaba Alfredo Mendoza como concejal de festejos, lo hizo esta solicitud, nos comenta Encarna, conjuntamente con la alcaldesa de Arrecife, y es algo que sigue sobre la mesa, aunque todavía no han obtenido respuesta por parte de Sanidad. Alberto, te veo preocupado. No, yo es que no, me da igual que lo haya hecho y que lo mantengan y tal, y ahora la culpa es de Pepito y de Juanito. No sé de lo que va. No, de hecho no echaba culpas, o sea, es algo que ella mantiene también y que todos, y no va a haber nadie que se lo discuta. Yo no entiendo nada. O sea, tenemos una pandemia, acabamos de hablar de 63 muertos, han muerto 9, una cabalgata de Reyes, me quita el autocovid, porque vamos a celebrar unos carnavales. No sé las... Unos carnavales que ni siquiera ya es la fecha tradicional, porque que lo largas 2 se puede semanas para entender allá. el carnaval No sé. surgió por una fecha determinada de la Cuaresma, todo ese tipo de cosas. Lo trasladamos, pues trasladarlo lo metemos en verano. Hacemos un carnaval Amigo, de verano. yo entiendo que tú esto lo pidas en septiembre, no sé cómo se pide, condicionado, si no hay pandemia, ¿me entiendes? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, si no hay pandemia, si desaparece, que ya me parece muy aventurero. Bueno, hay que recordar, hombre, en septiembre estábamos eufóricos. Pero da igual, imaginémonos, aunque era aunque Sanidad haya dicho en septiembre, pues sí, mira, no pasa nada, cambiamos de ubicación, aunque haya sido así, que no es así, que insisto que no, pero aunque haya sido así, en las circunstancias en las que estamos ahora mismo... Tremendo. A ver, yo sí que voy a decir, y dejo claro, porque me parece justo, y voy a decir tal cual textualmente las palabras que me ha dicho la concejala en este caso, y dice que por favor que nadie piense como que, estoy diciendo palabras textuales porque es lo justo en estos casos, que no es poner a unas fiestas o a los carnavales por encima de la sanidad, simplemente que se les ha pedido que busquen una alternativa porque sería muy difícil trasladar, pues bueno, porque estas fiestas conllevan unas necesidades que solo están en esa zona y que sería muy difícil el traslado. Por lo tanto, están pendientes de a ver si Sanidad puede poner otra opción. Ya de ahí en adelante, bueno, evidentemente tenemos la opinión que tenemos. A ver, aquí yo creo que hay dos debates. Opciones, seguro que en Arrecife existe una zona, estamos hablando del solar que nos ha costado 20 y pico millones de euros, que posiblemente ahí, si nos ponemos, construimos para lo que hay ahí, que es prácticamente 3 habitaciones y poco más lo hay. Yo creo que el debate más bien es, la isla tiene que celebrar carnaval en abril, es decir, en marzo, tal como está la situación, creemos que en un mes podemos salir a la calle a celebrar el carnaval. Dentro de un mes o casi menos de un mes, las murgas estarán en condiciones para... bueno, partiendo de la base de que muchísimas murgas ya desde hace tiempo dijeron han dicho que no. No, pero Domingo, dándote todavía la razón, es que no me... Mira, en este país hemos tenido un debate serio el año pasado y lo ha intentado meter esta vez Ayuso otra vez, que no tengo nada en contra tengo en contra de Ayuso, me parece un horror de política, ¿no? Yo, por ejemplo, veo en su mismo partido al presidente gallego y me parece una maravilla de gobernante, lo votarás o no lo votarás, pero hay que respetarlo, ¿no? Y yo no veo nada, pero en este país hemos tenido debates como que mire, los bares abiertos y los colegios cerrados, ¿no? O sea, teníamos que abrir los bares, eso sí, celebrarlo, tal, y la vuelta al cole, que no lo podíamos hacer porque era peligroso. O sea, te puedes ir a emborrachar en un bar, puedes ir a ver el partido con los colegas y tu hijo no se educa. Unas cosas tremendas. Y dentro de este despropósito, y esto los meto a todos, desde la alcaldesa hasta el último concejal de la oposición, porque en esto nadie va a hacer nada, es que solamente plantearlo, oye, usted adapte al carnaval a donde lo tenga que adaptar, y no será el carnaval de siempre, pues será otro tipo de carnaval, y lo harán en el Ginori, o lo harán en el Parque Islas Canarias, o lo harán en donde sea. Pero de verdad que estamos hablando de quitar una infraestructura que ha salvado vidas humanas en Lanzarote para una juerga. Es que yo no sé, yo es que se ve que cada día estoy más fuera de mí, o sea que la realidad cada vez interesa menos a las personas,
pero es que estamos hablando de un cacharro que está salvando vidas, que ya está localizado, que la gente tiene una entrada y una salida sencilla, que simplemente, me da igual, todos los partidos del ayuntamiento, no es para criticar a uno u otro, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, pero ¿cómo a alguien se le ocurre decir, hablarlo? Bueno, pues sí, pues la verdad que tiene razón, ¿quién tiene el autocovid y total? Es que ya solamente, aunque se pueda hacer, que se va a poder hacer seguramente de una manera o de otra, simple y llanamente mandar un mensaje de respeto por la enfermedad, por una pandemia que está matando a gente, que está arruinando negocios, que está haciendo un montón de cosas. Simplemente por ese mensaje de respeto, mantenga usted una cosa ahí, es que ni pedirla. Da igual. Después se habla del mensaje, hablaba de la economía, que dice tremendo. que el carnaval genera economía. En estas circunstancias no creo yo que el carnaval genere nada de economía. La economía la genera las miles de personas que salen a la calle en un montón de sitios. Mira, y eso genera economía, pero el carnaval genera economía y genera otra vez una cantidad de contagios que... Y perdone, y esto no tiene nada que ver. Esa historia de que para generar economía íbamos a tener a la COVID conviviendo con ella, es la mayor, se ha demostrado que es la mayor imbecilidad que se ha contado en la historia de la humanidad. Los países que han controlado la COVID, llámese China, llámese Corea y llámese Japón, están como un tiro en crecimiento económico, como un tiro. Los países que no hemos controlado la COVID, como Europa, estamos en un problema de recesión de la de San Quintín. O sea que al final controlar la enfermedad implica vivir con normalidad y ganar dinero. Claro, porque evidentemente es mejor estar un tiempo con unas restricciones más, en fin, menos flexibles, más que te impidan más cosas, unas restricciones más fuertes y luego poder definitivamente ya estar bien y abrir, no con constantes vaivenes que es como hemos estado en China 140 y pico casos de Omicron, cerraron una provincia, una ciudad y alrededores, una zona, lo que se llama metropolitana, ¿no? La ciudad y las pequeñas ciudades que hay, casi una provincia, 14 millones de tíos. Pero ahí no tienen el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿eh? No, así que no, pero vamos a ver. Tienes razón, Domingo. Con China no, con Japón sí podemos mirar o con otros países, pero China evidentemente no es un ejemplo. Eso es verdad, pero al final, ¿qué prefiere un empresario? ¿Que le cierren la empresa 3 meses y se la vuelvan a abrir y ya esté abierta? Europa o se la entera cierren tenía que haber actuado cada 2 semanas, cada semana. Europa entera tenía que haber actuado como actuó China. A ver si me entienden, no podía hacerlo solo España o solo Canarias, tenía que haberlo hecho toda Europa y con un control serio, porque China tiene fronteras donde entra un montón de gente a trabajar también, hay inmigración, hay de todo. Con un control serio de tu continente hubiéramos vivido perfectamente esta enfermedad. Bueno, entonces, pero bueno, se nos escapa de las manos eso ya a nosotros. Sí, pero tiene razón, él no tiene el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es distinto al Tribunal con la misma Constitución, al de Galicia, porque el de Galicia le ha aprobado todo al gallego y el canario le ha tumbado todo al de Canarias. Entonces, la misma Constitución... Por haberlo dejado en manos de cada comunidad, pues ha sido un poco... Y de los jueces, que han tenido un papel en esta crisis... Claro, en manos de cada comunidad, y luego cada comunidad evidentemente lo que le queda es eso, pues depositarlo en los jueces. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy, volvemos mañana martes, muy buenas... gracias, Alberto, y te veo. Te iba a decir cuándo te veo, pero... Bueno, no, yo ya no te veo. Cuando tú quieras, el miércoles, pero no, yo ya no te veo, yo ya no te veo. Por eso te digo, cuando tú y quieras... ahora digo por qué. Cuando tú quieras, como tú eres la que te marche. Pero esta casa sí te ve el miércoles. El miércoles me ven en esta casa. Y tú mañana, domingo. Mañana y el miércoles también. Y el miércoles también, y toda la semana. Exacto. Bueno, y a mí no me ven porque comienza el miércoles, se inaugura la Feria de Turismo en Madrid, Fitur, y se va a Canarias, se va a Lanzarote, y esta casa, este medio también se va y estar allí con todas las medidas y protocolos correspondientes en estos casos, que por eso se organiza. Así que les haremos un seguimiento desde aquí. Mañana le comentarán un poquito más en el programa. Muy buenas tardes y hasta mañana.